Hola, ¿qué tal? Te saluda Javier Sandoval, Neurocoach. Hoy vamos a hablar de alimentación. Vamos a hablar también de inteligencia. Vamos a hablar de cómo se relaciona la alimentación con nuestra inteligencia. Cómo se relaciona nuestra alimentación con nuestro nivel mental, con nuestros pensamientos. Muchos creeríamos, claro, que no tienen mucho que ver. Y aparte de eso, a veces no sé si te has preguntado ¿por qué me levanto malhumorado? ¿Por qué me levanto de malas? ¿Por qué me levanto mal? ¿Por qué me levanto quizá apático? Y muchas veces, más que cómo me levanto o qué cosa me ha pasado psicológicamente, puede estar relacionado con lo que has comido también. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver si hay relación entre la alimentación, la salud corporal y la salud mental. Y cómo todo ello se relaciona y cómo todo esto está compuesto para que podamos tomar conciencia del nivel de responsabilidad que tenemos con el cómo nos estamos alimentando, con qué tipo de alimento estamos ingiriendo y por qué tenemos que empezar a tomar conciencia en esto. Así que para explicarte todo eso, vamos a la pizarra para poder estar más atentos. ¿Ok? Bien. Es un dibujo simple que lo voy a explicar y vamos a ver cómo funciona primero todo esto del sistema digestivo. Es cierto que nos alimentamos y según nos alimentamos también vamos a estar sanos o no, sí, pero ¿de dónde va todo eso? A veces lo atribuimos solo al alimento, solo a lo que hacemos o qué tipo de alimento ingerimos o si tiene más nutrientes o menos nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién es el que fragua todo eso? ¿Quién es el que organiza todo eso? ¿Quién es aquel sistema que está constantemente trabajando para que nosotros podamos sacarle el mayor beneficio a las cosas que introducimos en nuestro cuerpo? El sistema digestivo es el encargado. Y el sistema digestivo no es muy glamoroso. El sistema digestivo, hablar del sistema digestivo no es tan chic, no es tan bonito, ¿no? Puesto que ahí se mezclan todas las cosas muchas veces que no nos llaman como la atención, ¿verdad? Pero tenemos que hablarlo porque tenemos que tomar conciencia de qué es lo que tenemos, de cómo funciona nuestro cuerpo y a base a eso poder nosotros tomar decisiones en nuestro día a día. ¿Ok? Entonces, hablemos del sistema digestivo o del tubo digestivo. El sistema digestivo vamos a dividirlo solo en tres partes, ¿ok? El estómago, que es a donde todos lo conocemos y llega todo el alimento. El intestino delgado, que tiene un gran recorrido, aproximadamente 7 metros. Y el intestino grueso, que es lo que conocemos como el colon, que es donde se acumulan las heces. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Hasta ahí creo que todos sabemos cómo funciona, de qué va la cosa. La comida cuando llega al estómago es procesada, es licuada, como dice mi hijito, licuada ahí en el estómago y pasa al al intestino delgado. Y en el intestino delgado sucede algo fantástico, puesto que la digestión que está ocurriendo a nivel de todos los alimentos, a nivel del intestino delgado, va a empezar lo que es la absorción de nutrientes. Es decir, el alimento que está pasando por el intestino delgado va a ser dividido en nutrientes y estos nutrientes van a pasar ¿a dónde? Obviamente por una serie de procesos, pero van a pasar básicamente a la sangre. Ahí van a estar. ¿Ok? En la sangre van a ser llevados, o mediante la sangre va a ser llevado a todos los lugares donde necesitemos estos nutrientes. Entonces, el sistema digestivo, número 1, ahí entran todos los alimentos. Número 2, lo procesa y saca lo mejor de cada alimento para enviarlo al resto de nuestro cuerpo. Entonces, el sistema digestivo sabe qué alimentos estamos ingiriendo, sabe qué nutrientes tiene que sacar para ponerlo en la sangre y también sabe cómo está la sangre con relación a estos nutrientes. En la sangre, ¿qué cosa más está? Está el sistema inmunológico. El sistema inmunológico son toda esta serie de glóbulos blancos, los que nos defienden de las enfermedades, etc. Este es el sistema inmunológico. En la sangre, o parte del sistema circulatorio, es también el sistema linfático,
que es donde se acumula, donde están recorriendo constantemente y vigilando constantemente en todo nuestro cuerpo todos los elementos o células del sistema inmunológico, ¿ok? Lo que nos defiende de virus, bacterias y células cancerígenas, ¿no? Por ejemplo, los killers, que son los que matan células cancerígenas. Bueno, todo eso está a nivel de sangre y esta información está dándole, esta información la está recibiendo el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque en el sistema digestivo también existen bacterias. Y todos sabemos que dentro de nuestro sistema digestivo existen bacterias. Y de todas estas bacterias hay un gran porcentaje que son bacterias buenas. ¿Qué quiere decir bacterias buenas? Bacterias que nos ayudan a digerir los alimentos, bacterias que nos ayudan a permanecer a no tener sobrepeso, y bacterias que nos ayudan también a producir nuestro sistema inmunológico. Bacterias buenas y bacterias malas. Ambas son importantes. Lo importante de que existan estos dos tipos de bacterias es el equilibrio. Las bacterias malas están ahí para que por el hecho de estar empecemos a formar nuestro sistema inmunológico, para que nos defienda cuando ingrese o cuando hay un desequilibrio de afuera hacia adentro sobre este tipo de bacterias que van a ingresar a nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí toda la información está aquí. ¿Está bien? Luego de todo esto pasa al intestino grueso. Y en el intestino grueso se acumula todos los residuos que no fueron absorbidos. Al acumularse todos los residuos que no fueron absorbidos, hay un esfínter que nos avisa que ya debemos evacuar esos contenidos. Este esfínter vela por nuestro sistema digestivo, que todo funcione bien, ¿ok? Y permite la salida cuando ya debe salir, permite la salida de estas heces, de este cúmulo de residuos que ya debe salir de nuestro cuerpo. Pero externamente, más hacia afuera, hay otro esfínter que impide la salida dependiendo de lo que ordene nuestro cerebro. Si el esfínter interno permite la salida, que puede ser de tipo sólido o de tipo gaseoso, y el esfínter externo manda la información al cerebro y les dice: no, bueno, ahorita estamos en una reunión, no estamos en casa. ¿Qué hace el esfínter externo? Ordena que todo nuevamente ingrese y se mantenga ahí. Es por eso la importancia de saber cómo está nuestro ciclo digestivo, porque tenemos más que hacerle caso al que nos cuide internamente, que es el esfínter interno. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en caso de estreñimiento, nosotros estamos ordenando constantemente a nuestro esfínter externo que mantenga las cosas ahí y se vayan acumulando aquí. Y eso puede producir ciertas eventualidades. Y puede todas estas eventualidades, como irritaciones a nivel del sistema digestivo, causar también incluso hasta problemas cancerígenos de las células por retención de las heces a nivel del colon. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta y ser consciente de qué nos está diciendo nuestro sistema digestivo. ¿Y cómo se relaciona todo esto con nuestro cerebro? Muy bien, el sistema digestivo, todo el sistema digestivo tiene abundante sistema nervioso, tiene abundantes neuronas, ¿sí? Este cúmulo de neuronas incluso es mayor que la cantidad de neuronas que hay en nuestra columna vertebral. Imagínense, la columna vertebral, siendo parte del sistema nervioso central, tiene menos neuronas que la parte o el aparato digestivo. Entonces, el aparato digestivo es el segundo sistema que tiene un mayor número de neuronas. ¿Y para qué sirve todo este mayor número de neuronas? Hay neuronas que reciben información del cerebro y hay neuronas que envían información hacia el cerebro. Y miren el porcentaje. El porcentaje de neuronas que nos envían información hacia el sistema digestivo es de un 10%, mientras que el porcentaje que recibe información del sistema digestivo hacia el cerebro es de un 90%. Y claro, esto es obvio, ¿por qué? El cerebro, comúnmente creemos que el cerebro manda todo, ¿ok? Que el cerebro es el que ordena determinadas cosas. Y sí, en parte es cierto. Por ejemplo, ¿no? Ayer hablamos del miedo. Cuando se instaura miedo, ¿no? El cerebro rápidamente
manda información al sistema digestivo, por ejemplo, para que paralice sus acciones, quita sangre al sistema digestivo para que no se mueva, porque necesitamos toda esta sangre para los músculos, para que nos preparen para correr, para huir o para empezar a pelear por acción del miedo. Pero toda esta información baja solo por un 10% de todas las neuronas. Como el cerebro está alejado, el cerebro necesita, para poder tomar ciertas decisiones, necesita la orden o necesita saber cómo estamos a nivel de la parte externa, a nivel del cuerpo. El cerebro es un órgano que está aislado, que está incluso muy bien protegido por una barrera que es la barrera hematoencefálica, está protegido por el cráneo, por el hueso, ¿ya? Está protegido y no recibe información externa solo mediante los sensores, que son todos los 5 sentidos, y también sobre cómo está nuestro cuerpo lo recibe en base a el sistema digestivo, el aparato digestivo. ¿Qué informaciones recibe? Por eso que hay un 90% de información que recibe. Recibe información de qué tipo de nutrientes estamos ingresando. Recibe información de cómo está nuestro sistema inmunológico. Recibe información de cómo está el equilibrio bacteriano a nivel dentro del tubo digestivo. ¿Para qué? Para que él pueda tomar decisiones, para que él pueda sentirse o mandar emociones de ciertas partes. Y toda esta información llega a los núcleos, ¿ok? Núcleos más emocionales, núcleos del miedo, núcleos de las emociones, a núcleos cerebrales. No llega a núcleos del habla, no llega a núcleos del lenguaje o del pensamiento, no eso, sino más a núcleos que están relacionados más con nuestro nivel emocional. Y nuestro nivel emocional está relacionado bastante con nuestra toma de decisiones. Así que, dependiendo de qué información mande nuestro tubo digestivo, podemos tener ciertas emociones. Y eso va a hacer que pensemos a tener ciertas acciones. ¿Qué otra información manda? A nivel del tubo digestivo hay bacterias, ¿ok? Entonces, muchas de estas bacterias, este cúmulo de bacterias, promueven la producción de un neurotransmisor aquí. El neurotransmisor se produce aquí y luego viaja al cerebro, ¿ok? De un neurotransmisor que se denomina BDNF. Y este neurotransmisor lo que hace es mejorar de alguna forma la memoria, ¿sí? Se va a nivel de los hipocampos y en el nivel de los hipocampos mejora la memoria. ¿Qué otra cosa más se produce a nivel digestivo? El gran porcentaje de serotonina es producida en el aparato digestivo, más que en el nivel del cerebro. Entonces, esta serotonina es la que promueve o la que nos da sensación de felicidad. Y esto se produce en mayor parte en el aparato digestivo, ¿sí? Entonces, tomando conciencia de la importancia que tenemos a nivel de nuestro aparato digestivo y cuánta información manda a nuestro cerebro para nosotros sentirnos de cierta forma y actuar de cierta forma también, tenemos que darle importancia a nuestro sistema digestivo. ¿Y qué vamos a hacer para contribuir a tener un sistema digestivo saludable que a la vez nos va a dar una mentalidad saludable y a la vez nos va a hacer tomar mejores decisiones, tener más memoria y tener mejores emociones? ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo al final, todo en conjunto, sea saludable. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta qué cosa estamos ingiriendo. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de bacterias que hay dentro. Existen bacterias, por decirlo así, bacterias buenas y bacterias malas, ¿ok? Y todo debe estar en un constante equilibrio. Dijimos que las bacterias malas son necesarias para que el sistema inmunológico esté siempre alerta y esté siempre formándose para que nos defienda, ¿ok? Entonces, sin embargo, si nosotros alimentamos más, por decirlo de alguna forma, alimentamos más a esas bacterias malas, el nivel de bacterias malas va a superar el equilibrio del nivel de bacterias buenas. Y esto va a hacer que mayor cantidad se podría decir, de sustancias patógenas, de sustancias que no contribuyen con nuestra salud, pasen del intestino a la sangre. Y no solo con eso, van a pasar de la sangre a atravesar van a ser estas bacterias malas
van a hacer que sea más permeable también la barrera que existe entre nuestra sangre y nuestro encéfalo, nuestro cerebro. O sea, van a hacer que la barrera hematoencefálica sea más permeable, haciendo que llegue toda esta parte patógena de los intestinos o del aparato digestivo hasta la parte cerebral. Y eso va a hacer que nuestro cerebro se inflame y nuestro cerebro empiece también a fallar. ¿Sí? Entonces mire cuán importante es mantener ese equilibrio bacteriano. ¿Y cómo mantenemos el equilibrio bacteriano? No alimentando, número uno, no alimentando a las bacterias malas, se podría decir, y mejorando la alimentación de las bacterias buenas. Entonces, en conclusión, el tipo de alimento que yo consuma va a contribuir muchísimo a nuestro estado de salud digestivo, y esto a su vez va a contribuir muchísimo a nuestra salud mental. Y por ende, si estamos bien de salud digestiva y bien de salud mental, va a empezar a ser un círculo virtuoso que nos va a dar en sí la salud física y la salud emocional, que es lo que todos somos en conjunto. ¿Y qué alimentos podemos o debemos consumir para tener una mejor salud digestiva? Entonces, aquí te mando solamente dos tips para que tengas en cuenta en tener una mejor salud digestiva y por ende una mejor salud mental y tener inteligencia digestiva. Número uno, vamos a ponerlo por aquí. Número uno, tienes que tener en cuenta las fibras. ¿Ok? Las fibras. Las fibras son los que van a alimentar más a estas bacterias buenas. ¿Ok? Encontramos fibras en, por ejemplo, la cebolla tiene fibra. Soluble pero tiene fibra. El ajo tiene fibra. Soluble pero tiene fibra. Todas las verduras tienen fibra. Las comas cocidas o las comas crudas tienen fibra. La diferencia entre cruda y cocida simplemente es las vitaminas que contienen adicionalmente. Es decir, si tú hierves mucho una verdura, lo que se le va a ir son las vitaminas termosensibles, se van a terminar, pero la fibra se va a mantener y eso lo vas a consumir. Obviamente la idea puede ser consumirla lo más cruda posible y está bien, pero fibras son las que tenemos que consumir. La fruta tiene fibra, es cierto que también tiene azúcares, pero tiene muchas fibras siempre y cuando las comas. Las frutas son más para comer que para hacer jugos, ¿sí? Entonces, una fruta cuando se come tanto la parte de azúcares y también las fibras, que van a equilibrar, ahí va a haber un equilibrio. Y número dos, disminuir el consumo de azúcares. Esto ya lo hablamos cuando hablamos de la insulina, ¿ok? Cuando estábamos hablando de la resistencia a la insulina. Los azúcares que más nos perjudican son los azúcares de los alimentos procesados, son los azúcares de las golosinas, son los azúcares simples, esos azúcares de azúcar refinada. Esos azúcares lo que va a hacer es desequilibrar de forma negativa a nivel bacteriano, a nivel de nuestro sistema digestivo, y eso va a producir que todo este círculo vicioso empiece. Es decir, se desequilibra, pasan patógenos a nivel de la sangre, y de la sangre pasan patógenos a nuestro nivel, de todos los órganos, incluyendo incluso el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre cuando estos patógenos están constantemente inundando nuestra sangre, nuestro cerebro y nuestro sistema corporal? El sistema inmunológico entra en alerta, ¿sí? Y al entrar en alerta el sistema inmunológico, muchas veces se sobrepasa de alerta y puede sobrevenir lo que son las enfermedades autoinmunes. Es decir, es cuando el sistema inmunológico ya no sabe qué hacer y empieza a llevarse todo por delante, sean buenas células o malas células, ¿sí? Y ahí empiezan las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Entonces, los dejo con estos dos tips para que tengan en cuenta, sean conscientes de cómo funciona nuestro sistema digestivo y qué repercusiones tiene a nivel cerebral o a nivel mental. Y les recomiendo aumentar el consumo de fibras, ¿sí? Frutas y verduras, lo más crudas posibles, y disminuir los azúcares simples, ¿ok? Es decir, golosinas y todo lo que son pasteles y estos que usan comida refinada, azúcar refinado. Sin embargo, para evitar que este 10% se produzca, porque imagínense ustedes estar
no puedo comer esto, no puedo comer el otro, no puedo comer esto, entonces el cerebro manda una información aquí que también va a empezar a desequilibrar, que es el estrés. Como estás rechazando tantas cosas y no te dejas tú solo vivir, entonces empiezas a entrar en estrés y empiezas a pasar lo mismo que no querías que pase al comer esos alimentos. Entonces hay una regla que les pongo que es el 80-20. ¿Qué quiere decir? Mantén tu alimentación lo más sana posible, lo más vegetal posible. No digo que te vuelvas vegetariano, pero lo mejor posible en un 80% y date por momentos un 20% de relajo para que pueda tu nivel o tu equilibrio mental también estar correctamente. ¿Está bien? Entonces, te dejo con esta información. Espero que te haya servido. A alimentarse bien, ya sabemos, tenemos conciencia del porqué. Y nos vemos con otro video de salud o de coaching el próximo día, mañana. Te hablo Javier Sandoval, Neurocoach. Hasta pronto.